Hola, continuamos con el estudio del Sefer Yetzirah, ya llegamos a la parte 5. En esta parte principalmente hablará de cómo Dios estructuró el sistema y cómo se mantiene trascendente a este sin dejar de tener una participación a través de la Sefirot. Ya hemos dicho que ya el Eterno grabó los 32 senderos de sabiduría. Ese grabó es una restricción que hace, y en ese agujero, luego de este simsum, en esta contracción, allí él vacía o graba las 22 letras y las 10 sefirot, estos 32 senderos de sabiduría. Y hemos dicho que la sefirot es el mecanismo mediante el cual busca el creador intervenir en la creación. Dios debe mantenerse trascendente a ella para que la creación sea posible, pero de alguna manera tener una conexión que sirva para entrar en contacto él con la creación y la creación con él. Estas son las sefirot. Ya en las partes anteriores hemos visto cómo se estructuran estas sefirot y cómo ellas están 5 contra 5. Vamos a ver qué dice esta parte, leemos completo y después vamos interpretando algunas partes por partes. Dice 10 sefirot de la nada. Ya hemos visto que son 10 sefirot que vienen de Belimá, de la nada. Su medida es 10 que no tiene fin. La profundidad del principio, la profundidad del fin. La profundidad del bien, la profundidad del mal. La profundidad de arriba, la profundidad de abajo. La profundidad del este, la profundidad del oeste. La profundidad del norte, la profundidad del sur. El maestro único, Dios Rey fiel, domina sobre todas ellas desde su santa morada hasta la eternidad de las eternidades. Entonces vemos que el arquitecto y el controlador de este sistema espiritual, de esta dimensión, de esta especie de simulación de la realidad, una simulación basada en la estructura del nombre inefable, el nombre de las 4 letras, se mantiene fuera de ella y de alguna manera le da contexto y le da sentido, le da el lugar donde ella hace posible y le da la manera en que se desarrolla. De la parte anterior hemos visto que son 10 y no 9, 10 y no 11. Por eso dice acá su medida es 10. Y lo que va a empezar a hablar es cómo Hashem, el Eterno, estructuró esta realidad en base a un sistema de 5 dimensiones, una estructura pentadimensional. Cuando vimos la parte 1.1, allí nos dicen que él utilizó esto como 3 libros. Un libro que es el mundo o el universo, que habla del espacio y de las direcciones espaciales que nosotros conocemos, alto, ancho y largo. Y que cuando estamos en el mundo de 3 dimensiones, tenemos 6 direcciones. En la dimensión horizontal yo puedo ir a la derecha como a la izquierda, y en la vertical tanto arriba como abajo. Y en la otra puedo ir al frente o puedo ir atrás. Entonces cada dimensión tiene 2 direcciones. Por eso tenemos aquí 10 y no tiene fin, porque son 5 dimensiones. 3 de espacio, mundo, una dimensión que se llama año, que quiere decir o está relacionada con el tiempo, y una dimensión espiritual que se llama alma. Entonces esas 5 dimensiones van a tener 10 direcciones. Cada dirección es una sefirá. Y las 10 forman el conjunto del árbol de la vida, el conjunto de las 10 sefirot. Y ellas son las vías mediante las cuales podemos ascender gradualmente hacia los mundos superiores, hacia allá, hacia la existencia en los mundos del Creador. Entonces son 10 sefirot, su medida es 10 y no tiene fin. La idea que no tiene fin es que estas 10 direcciones se pierden en el infinito. Si están en la mente del todo estructurado algo que se llama el Ein Sof, el sin fin. Allí están, dentro de ella, están estas direcciones. Solo que nuestra mente, a través del entendimiento, le puede colocar límites para que pueda ser entendida. Pero por transmisibilidad ellas siguen hacia el infinito, cada una de ellas. Entonces, así como en una recta con 2 puntos podemos definir la pendiente, y en base a esa pendiente definir cualquier punto a lo largo de la recta, ya que podemos conocer su ecuación. De esta misma manera habla acá. Las 5 dimensiones y las 10 direcciones se pierden hacia el infinito. Vamos a ver cómo aparecen estas 5 dimensiones que hemos hablado
que se agrupa en estas ideas, en estos discernimientos llamados mundo, año y alma. Vamos a ver cómo ellas aparecen en el texto acá. Va a hablar primero la profundidad del principio y la profundidad del fin. Va a decir la Torá que el principio de todo es la sabiduría. Y sabemos que sabiduría es Jokmá. Y ya hemos visto que ya es la unión de Jokmá con Biná. Y en la sección 1.4 vimos que la clave para que esto se mantenga es cuando Jokmá y Biná siempre están unidas. De tal forma que yo puedo ser sabio con entendimiento y entender con sabiduría. Es la unión, como uno endulza al otro, como la Biná es capaz de arropar el conocimiento no verbal, la sabiduría, y darle una forma entendible para nuestra razón que luego pueda ser comprensible para nuestras emociones y se transforme en acciones virtuosas. Entonces, la idea, esta primera dimensión que habla aquí, que tiene como una dirección el principio y el fin es Biná. Entonces, la profundidad del principio y la profundidad del fin es esta dimensión que une a Jokmá Biná. Entonces, Jokmá habla también como de pasado, de dónde viene, desde el principio, y Biná hacia donde queremos ir, hacia el futuro. Entonces vemos que la idea de principio y fin, entre el principio y el fin hay un tiempo que corre, y esta es la dimensión temporal. Luego va a decir la profundidad del bien y la profundidad del mal. Al escuchar bien y mal, ya lo relacionamos con la idea de moral, la idea de lo correcto o de lo incorrecto. Entonces este bien y mal habla de la dimensión espiritual, la dimensión llamada alma. El alma tiene como esas dos inclinaciones, el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, y el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Entonces, esta dimensión es la segunda de las 5. Keter es la sefirá que representa el bien, ya que es la sefirá más cercana a Dios. Por encima está el Ein Sof y sin duda Dios, pero es la sefirá más cercana a Dios, y por ser la sefirá más cercana a Dios, la sefirá que representa al bien. En cambio que Malhut es la más alejada de Dios, por ende representa al mal. Mal que no quiere decir que la sefiró sea mala o es maligna, porque ninguna de las sefiró es mala, porque son emanaciones de Dios, sino que por esa idea relativa de que está más alejada del Creador, sin duda tal vez su vibración es un poco más suave, más amortiguada. Por eso que tiene esta idea de mal. Pero Keter Malhut, crean a la dimensión llamada alma, la dimensión espiritual. Esa unión de Keter con Malhut va a generar el conocimiento, que es Da'at. En esa línea central del árbol de la vida se manifiesta Da'at. Cuando Jokmá y Biná se unen, sabiduría y entendimiento, generan el conocimiento Da'at. Entonces esa línea central que va de Keter, Da'at, cuando aparece, Tiferet, Yesod, Malhut, la línea central es lo que cuando esa línea está sola, es lo que se conoce como el árbol del conocimiento, Da'at, del bien y del mal, Keter y Malhut. Entonces ahí tenemos esa dimensión, la dimensión del alma. Y ahora vienen 3 más que van a ser las dimensiones espaciales. Son 6 direcciones que según el árbol de la vida tenemos Keter, Jokmá, Biná, ahorita lo vamos a ver, y luego va a aparecer las 6 dimensiones que se llaman Seirampin. Son las 6 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Por eso que dice acá, la profundidad de arriba, la profundidad de abajo, la profundidad del este, la profundidad del oeste, la profundidad del norte, la profundidad del sur. Ellas generan las 6 direcciones del sistema tridimensional de este espacio. Por ello, ellas 3 juntas, estas 3 dimensiones o 6 direcciones que aparecen aquí, forman a este discernimiento llamado universo o mundo. De tal forma que el mundo tiene 3 dimensiones y 6 de las direcciones. Y ahí las 3 del mundo, la dimensión del espíritu y la dimensión del tiempo, conforman el sistema pentadimensional. Entonces, al creador establecer las 10 sefirot, establece al mismo tiempo y las ordena según un sistema pentadimensional de 10 direcciones. Vamos a ver eso gráficamente acá. De los estudios en matemática básica de bachillerato en el colegio, se nos enseñaba el sistema tridimensional de ejes cartesianos,
que podemos decir que esta línea azul es el eje X, la línea roja el eje Y y la línea amarilla el eje Z. Ellas marcan las tres dimensiones del espacio tridimensional y las 6 direcciones que forman al mismo tiempo en un sistema tridimensional 8 cuadrantes. Entonces vamos a ver en el árbol de la vida que tenemos acá. Tenemos a Keter y Malhut que forman a la dimensión del bien y del mal. Luego tenemos a Jokma y Binah que conforman la dimensión de el principio y el fin. Y acá en el centro vamos a tener las Sefirot que conforman en las direcciones tridimensionales del espacio. Una dimensión norte-sur que es Gesed y Geburah, por eso que le hemos colocado acá en azul. Luego tenemos la otra que es la que une este con oeste, Tiferet y Yesod, esta señora amarilla que tenemos acá, y la de arriba y el abajo, Netzach arriba, Yesod abajo. Geburah o Gesed en el norte, Geburah en el sur. Tiferet en el este y Yesod en el oeste. De ahí ya tenemos una idea espacial en 3 dimensiones de este mundo. A esas 3 dimensiones le sumamos estas otras 2 que parece que las envuelven o le dan más contexto, que son la dimensión del tiempo, Jokma Binah, y la dimensión del espíritu, Keter Malhut. Y ahí ya cerramos cómo las 10 Sefirot conforman a este sistema tridimensional. Él ha dicho acá profundidades. Nos dice la profundidad del principio y la profundidad del fin, y así en todo. ¿Cuál es la idea de profundidad? Profundidad es la idea de algo que está muy oculto, está muy lejano, como cuando nos paramos en un pozo de agua y vemos que el agua está profunda, está muy abajo, está muy lejana a nosotros. Esa es la idea del fin. Todas estas direcciones, todas estas sefirot están muy lejanas, son muy profundas. Para llegar a ellas necesitamos un mecanismo muy particular. Por eso dirá aquí el Rav Kaplan que estas ideas de la profundidad nos sirven para meditar hacia el infinito y nos vayamos acostumbrando a esta idea del infinito. Y esa idea del infinito empieza a abrir el cerebro no verbal que gobierna la sabiduría en el lado derecho de nuestro cerebro. Y luego nos empieza a dar contexto y podemos ir captando información de esta idea lejana, de esta idea profunda, y la revestimos con entendimiento y la hacemos nuestra. Por eso que dirá en Proverbios, aparecerá el dicho de que el consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, pero un hombre con entendimiento la puede extraer. Entonces hay un consejo, hay una sabiduría, hay un mensaje que está grabado en nuestro corazón y eso es como aguas profundas. Pero aquel que tenga entendimiento puede entrar a esa profundidad y extraer ese consejo. Es la idea que acabamos de hablar sobre acostumbrar a nuestra mente a pensar en las ideas trascendentes e infinitas. El Rav Kaplan dirá, imagínate que quieres trabajar la dimensión temporal, de pasado y futuro, de principio y fin. Piensa qué hiciste hace 5 minutos o hace 1 minuto. ¿Dónde estabas hace 1 minuto? ¿Dónde estabas 5? ¿Dónde estabas hace media hora? ¿Dónde estabas hace 2 horas? ¿Dónde estabas ayer? ¿Qué hacías ayer o qué hacías una semana? ¿Qué hacías un mes? ¿Qué hacías un año? ¿Qué hacías cuando tenía 14 años atrás? ¿O qué hacías tú cuando apenas estabas cumpliendo 2 años? Esa práctica de ir hacia allá, lo que va acostumbrando, que puede ser muy difícil al comienzo, pero nos va acostumbrando a las ideas de lo lejano, a la idea del infinito, a la idea de algo que está más allá de mi alcance temporal corto. Y eso luego empieza a extraer mensajes de allí, como una regresión de ese término que se usa mucho en psicología. Una regresión, y yo voy captando información con razón. Hace 2 años en este momento yo estaba haciendo esto, y eso tal vez me puede dar un conocimiento para este momento actual que estoy viviendo. Y luego dirá Rav Kaplan, ahora trata de pensarlo en las ideas de bien y mal. Trata de ir hacia las profundidades del bien y hacia las profundidades del mal. Y luego hacia las profundidades de todas las dimensiones espaciales que te rodean. Y tratar de captar algo de eso. En esa práctica aprendemos a movernos por las 10 direcciones. Y ese movimiento por las 10 direcciones, a fin de cuentas, es el movimiento por estos 32 senderos de sabiduría. Estos netivot, estos secretos, estos caminos secretos que cada uno de nosotros tiene que abrir. Pero debemos decidirlo abrir con algo.
Tenemos que estar decididos a abrirlo con el pensamiento. Por eso esta práctica meditativa de tratar de captar el conocimiento que este viaje por las direcciones nos puede dar. Entonces ya sabemos cómo se ha estructurado el sistema y que al fin de cuentas habla de un sistema macro o un sistema que puede ser infinito. Una idea de lo macrocósmico, lo que está en el pensamiento del Creador, pero que se ha manifestado para que nosotros con nuestro pensamiento también lo podamos captar. Vamos a ver ahora que hemos entendido ya esta parte de las profundidades del bien, la profundidad del mal. Vamos a ver qué más ahora nos dice. Ahora va a hablar cómo Dios participa de esto y cómo Él ha logrado esto. Ya sabemos que estamos en un sistema pentadimensional que al fin de cuentas es múltiple, muchas direcciones. Y luego va a decir, el maestro único, o lo mismo, el maestro es único. No vayas, la idea aquí es que no vayas a creer, no vayas a pensar en algún momento que Dios también es múltiple y que Dios depende de esta idea pentadimensional. Él la ha creado, pero Él está fuera de eso. Como dice el Shema Israel, Shema Israel, escucha a Israel, Hashem Eloheinu, Hashem nuestro Dios, Hashem Echad, Hashem es único. Él es único y absoluto, está fuera de esta multiplicidad. Él lo que hizo fue grabar dentro de él, abrió un agujero y dentro de ese agujero hizo posible esta imperfección que es la multiplicidad de las cosas. Pero Él se mantiene por fuera siendo único y absoluto. Eso es lo que quiere decir esta parte acá sobre que Él es un Dios único. Y en esta idea de que cada uno de nosotros podamos entender que Dios es único, entonces generamos una unidad completa o entendemos que Él es una unidad completa. Por eso dirá aquí el Sefer Yetzirah usa la palabra Yahid, como aquella unidad del Brit Yahid que hemos visto que hizo con Abraham, una unidad verdadera. Pero entonces esta connotación vuelve al Creador o a Dios como un absoluto, que no tiene partes. Pero en algún momento en su voluntad decidió restringir esa perfección un poco y ahí hacer posible este sistema, esta dimensión o esta simulación, para utilizar un término moderno, porque a fin de cuentas vivimos dentro del pensamiento del Creador y somos pensamiento del Creador que se ha concretizado en algo especial que Él ha creado. Que al final hablaremos un poco de cuál es este algo. Ya lo hemos hablado en las partes anteriores. Luego va a venir algo que es, esta frase es un código muy importante. Dirá Dios Rey fiel. Ahora, si Él es absoluto y nosotros estamos dentro de la simulación y hay un pensamiento que mantiene la simulación, como lo dice al final, que Él lo mantiene de su santa morada por las eternidades de las eternidades, de allí domina. Entonces, ¿cómo entramos en contacto con Él? Hay una manera de que podamos ir más allá de la dimensión espiritual, podemos salir de esta simulación y conocer que hay más allá de esto, que es trascendente a lo que mi corazón ve y a lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Entonces acá, esta idea de este Dios Rey fiel, en hebreo es esta frase que tenemos aquí. El Melech Neeman. Él es el nombre de Dios, Él. Aleph Lamed, Él, Dios. Melech significa rey y Neeman significa fidelidad o fiel en esta frase. Entonces, Dios, Rey fiel. Si vemos las iniciales que he subrayado acá en rojo de esta frase, Aleph, Men y Nun, ellas forman la palabra amén. Y amén es esta frase que decimos como que al final de todas las plegarias, al final de una oración, siempre decimos amén. Y ese amén es como que le da el contexto y activa la oración y le da un cierre perfecto. Yo digo amén. Ese también es un código de cómo baja el flujo de los mundos espirituales a este mundo. La Aleph es como el océano de los mundos superiores, donde están todas las bendiciones. Hay un reservorio de bendiciones, mientras Men es agua, como un agua que yo puedo hacer traer por una tubería. El agua que corre o que viene del océano, la encauzo y viene a llenar estas vasijas, que es la letra Nun, que significa pez. Y podemos pensar que nosotros somos como peces que estamos dentro del agua y absorbemos el agua, como cuando un pez respira. Él absorbe su vida respirando agua a través de las branquias. Entonces, amén es la forma en que hacemos bajar información. Por eso que decimos amén,
para hacer bajar el flujo divino, el Shefa, como lo vimos en la parte pasada, en la parte 4, hicimos bajar el Shefa de los mundos espirituales y empezamos a llenar nuestra vasija. Entonces, esto es lo que nos dice, si hay una conexión, si podemos conectarnos con ellos, porque Hashem está en el océano infinito, pero él hizo traer un caudal, o un cauce, abrió un cauce, mejor dicho, a este mundo, a esta simulación. Y como los cauces que tenemos que abrir nosotros, estos senderos privados, para que ahora el agua se meta por allí, por nuestro propio sendero, y nosotros podamos adquirir fortaleza espiritual de esta meditación hacia los mundos superiores. Entonces, vemos que la palabra amén tiene una importancia muy alta a nivel de las oraciones, y tal dice la Kabbalah en algunas partes, y uno de los sabios: no digas la palabra amén en vano, porque decir amén es movilizar energía, y si no encuentra la vasija, esta energía puede ser también incluso peligrosa, porque no se encausa. Vamos a ver ahora cómo continúa acá, y dice ahora: domina sobre todas ellas desde su morada, desde su santa morada. Esta idea de domina es que Dios es el que tiene el control de todo el sistema. Él está arriba y ha programado todo y mantiene el sistema, y Él es que mantiene las leyes de la naturaleza como son. Vean que el nombre de Dios correspondiente a las leyes de la naturaleza, Elohim, es un nombre de Dios, y ese nombre no va a cambiar. Y Dios ha colocado allí su nombre, Elohim, para que mantenga a la naturaleza. De esa manera Él lo domina, pero Él no se deja dominar por la naturaleza. No hay leyes que dominan a Dios, y ahí vemos esta idea de trascendencia. Él domina de arriba hacia abajo, pero no es afectado de abajo hacia arriba. Por eso que cuando la idea de dominar tiene dos palabras en hebreo, una es melech, rey, como lo acabamos de ver, pero el rey entra en contacto con su súbdito y con el pueblo donde él es rey, y él se va a afectar. En la idea de afectar no es daño, sino que él recibe información del pueblo, y esa información del pueblo hace que él tome nuevas decisiones. Con Dios eso no es así. Él ya ha creado un sistema que funciona por sí mismo, y nosotros somos el que lo manipulamos y obtenemos lo que nuestras propias acciones hacen. Su papel es mantenerlo y que esas leyes siempre se cumplan. Pero Él no es afectado por nuestras plegarias, o no es afectado por nuestras decisiones. Él a veces puede actuar por bondad, no con una bondad jese, sino con una bondad de orden superior, y incluso cambiar decretos que ya están sentenciados. De esa forma sí, porque Él es trascendente a todo esto. Por eso que la palabra que usa acá el Sefer Yetzirah no es Melech, sino es la palabra Moshel, que se usa también para dictador. Pero lo que quiere decir que Él es un gobernante absoluto y no es gobernado por su creación. Y ya hemos hablado de eso anterior. Él es un ente absoluto, Él es único, y en esa unicidad, en esa plenitud, no puede ser dominado o afectado por la multiplicidad. Por eso que Él gobierna desde allá, pero gobierna desde su santa morada. Santa morada en hebreo es Maón Kadosh. Morada es Maón. Y ya hemos hablado de una palabra muy parecida, que es la palabra Makom. Solo que Makom es espacio. Es el lugar, es un lugar donde se lleva a cabo el espacio de la creación. Es un lugar dado para que allí se lleve a cabo todo lo que el pensamiento y el sistema pentadimensional quiere lograr dentro de él. Pero es el espacio. El Makom es cuando él grabó, abrió allí un Makom. Pero toda la realidad, todo el mundo que está dentro del Makom vive dentro de la morada del Creador. Es decir, el Creador es una habitación donde dentro de la habitación moramos cada uno de nosotros. Lo que es lo mismo decir Dios es la habitación del mundo, pero el mundo no es una habitación para Dios, a pesar de que hay un propósito que es hacer que la realidad sea una morada del Creador. Eso es revelar al Creador desde su misma creación. Él está oculto. Sus chispas divinas están ocultas. Su pensamiento sigue oculto acá, y nosotros podemos revelar. Y cuando lo revelo, hago que la creación sea una morada de Él. Pero el absoluto, la idea de Dios como absoluto, no como un atributo de creador, ahí está. Esta es el Maón. Esta es la habitación. Entonces, dentro del Maón,
vive o hace o lleva a cabo su creación, el Makom. Entonces esta idea es importante que la tengamos, pero Dios, a fin de cuentas, ya hemos hablado en una oportunidad esta paradoja de que Él quiere ser o es trascendente pero inmanente al mismo tiempo. Esos dos atributos están en el mismo Dios y generan lo que es el sistema de estos tres discernimientos. El discernimiento espacio-temporal y espiritual. Pero la unión del Maón, la habitación, con el Makom dentro de esta habitación es la idea espacio-temporal. La idea del campo que habló Einstein del espacio-tiempo, esa idea que habla de la física, esa es esta unión de estas dos cosas. Makom, que es espacio, está unido como lugar, es decir, la idea espacial, pero Maón como habitación está unida a la idea de eternidad y de tiempo, por eso es la dimensión temporal. Y ya sabemos que Dios vació su pensamiento, es decir, vació el alma o la fuerza del alma, la vació en el Makom. Entonces ya ahí vemos cómo Dios por sí mismo, abriendo el espacio y manteniéndolo dentro de su trascendencia y vaciando allí su pensamiento y su propósito, su plan general de la creación, este sistema pentadimensional, genera todas las 5 dimensiones. Entonces, vemos que esta parte final habla cómo lo de arriba es formado a partir de la idea propia de pensar en Dios y de pensar en un creador. Y termina con la idea de Adei Adat, que es la idea de eternidad de las eternidades. Es decir, esto siempre va a ser así. Dios está por allá. Aunque hay una realidad atemporal, más allá del espacio-tiempo, podemos captar ideas de lo atemporal. Eso atemporal todavía puede tener un fin, porque Dios puede decir, mira, ya hasta aquí llegó la creación. Y la creación son todos los mundos manifestados físicos y los mundos superiores, como el mundo de Adán Kadmon o el mundo de Asilut. Nosotros estamos en el mundo de Asia, pero por arriba está Yetzirah, Beriah, Asilut y Adán Kadmon. Entonces, todas estas ideas trascendentes, a fin de cuentas, igual son finitas, porque permanecen por bondad del Creador, porque todavía las está pensando. Pero Él puede tomar la decisión y decir, hasta aquí mi voluntad y todo se acaba, pero Él sigue existiendo en la eternidad. Ese es este campo que está hablando aquí hasta la eternidad de las eternidades. Dios está más allá de toda comprensión espacio-temporal y espiritual. Dios como Jové, como el ser, pero Él empezó a estructurar su realidad en base a ese nombre inefable, el nombre del Eterno, Havaya, existencia, o el nombre de las 4 letras, Yud-Hei y Vav-Hei. Pero Dios en su profundidad está más allá de cualquier comprensión que nuestra mente pueda tener. Pero con todo y eso, todo ha sido un despliegue de su pensamiento. Y el despliegue ha marcado caminos, ha dejado huellas, ha dejado escalones. Nos ha dejado sendero y nos ha dejado direcciones. Y eso es lo que está diciendo acá. E incluso nos da un método de cómo movernos de alguna manera, figurando el infinito y haciendo que el infinito empiece a llenar nuestra vasija, y este ejercicio, y mediante este ejercicio lograr una comunión con todas las sefirot. Y en esa comunión entre las sefirot podemos elevarnos hacia Dios, meditando en Él, moviéndonos entre cada una de ellas, como nos decía ya, que 5 contra 5, el que está en la idea de nuestras manos. Ese 5 contra 5 es que hay un vaivén entre la derecha y la izquierda, entre las sefirot otorgantes y las receptivas, las masculinas y las femeninas. Y todas ellas se despliegan para hacernos más comprensiva esa visión en estas 10 direcciones, que podemos irla trabajando una a una si nos concentramos en pensar hacia el infinito. Entonces, hasta acá esta clase de hoy sobre la parte 1.5, que nos da un contexto también más profundo e incluso interesante de lo que es la ingeniería de este sistema espiritual. Shalom.